sanitaria que ha causado muchas dudas. Hemos tenido muchas consultas en este tema de quiénes sí, quiénes no, si yo soy de las neoesenciales, ¿no? Si lo tengo o no lo tengo que hacer, si ya tengo el permiso del IMSS. Es decir, hay una cantidad de dudas importantes en este tema que con mucho gusto vamos a abordar, e incluso les hemos preparado un ejemplo práctico, ¿no? Los que estuvieron en nuestra sesión pasada pudieron presenciar en sus pantallas un ejercicio de cómo darse de alta como patrón en la plataforma de la Profedet para este tema de la Procuraduría Digital, e hicimos también un ejercicio de cómo es que un trabajador puede interponer esta denuncia. La idea de hoy es hacerles un ejemplo práctico de cómo el patrón ingresa, a dónde tiene que ingresar y más o menos los aspectos generales de esa evaluación que la vean en su pantalla. No vamos a entrar, desde luego, a detalles técnicos de cómo desarrollar cada punto, porque sería motivo de otra plática, además de que el tiempo no nos daría. El objetivo es que vean cómo lo tienen que responder, cómo es ese famoso cuestionario que le llaman algunos también. Y al final cerraré como todas las ocasiones que hemos estado con ustedes con recomendaciones prácticas, con 4 o 5 recomendaciones que les queremos dejar para concluir la sesión. Espero poderla terminar en el tiempo. Es mucha información la que les queremos compartir. Este ejercicio nos tomará un poquito de tiempo, pero creo que vale la pena que lo hagamos, y dependiendo de ello, posiblemente no podamos tener en esta ocasión la posibilidad de responder preguntas, pero como lo vieron en los lineamientos para esta sesión, quien tenga dudas vaya dejándolas en el chat. Si es posible, al final, con mucho gusto revisaré algunas de ellas y las responderé. Y si no, no se preocupen, nos pueden mandar un correo electrónico a info@andradeabogados.net y con mucho gusto les hacemos llegar nuestras respuestas y nuestros comentarios. Pues vamos a dar inicio sin más. Gracias nuevamente a todos. Teníamos registrados cerca de 80 participantes, están cerca de 70. Yo creo que podemos dar inicio. Si me ayudan con la siguiente lámina, por favor. En el tema del contexto laboral actual, de la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia y la nueva normalidad, les quiero comentar que para no perdernos un poquito en esto que ya lleva muchos meses y que aparentemente va a durar más, el dato que veía hoy en la mañana, pues ya estamos superando los 15,000 decesos en México con motivo del COVID-19. Parecía que la actividad se iba a reanudar, pues la jurisdiccional, por lo menos en materia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el próximo lunes. Y bueno, pues ayer nos enteramos y está por salir el boletín laboral el día de hoy, que pues regresarán hasta el 10 de agosto. La Junta Local en el Estado de México no tiene fecha para regresar, y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pues tampoco tiene fecha para regresar. Es decir, pareciera que se está deteniendo un poco el proceso o los tiempos para que podamos regresar a esa nueva normalidad, aunque desde el 1 de junio sí han cambiado las reglas del juego. Las reglas del juego ya no son las mismas. Antes, las reglas del juego, solamente para recordar, es que teníamos una declaratoria por parte del gobierno federal como autoridad sanitaria competente, de conformidad con la Ley General de Salud, de una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Olvidemos y dejemos atrás el tema de la diferencia entre la contingencia y la emergencia. Al final sabemos que es una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor con suspensión de actividades. Todo esto fue a raíz de diferentes acuerdos del mes de marzo, ¿no? Del 23, del 27, después vinieron acuerdos del 30, del 31, y la realidad en la que nos dejaron es que hubo una suspensión de actividades, y a partir de finales del mes de mayo, una campaña del gobierno federal que incorporó como parte de las medidas para prevenir y mitigar los contagios con motivo del COVID-19, de la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia. ¿Por qué es importante recordar un poquito esta situación? Porque el pasado 30 de mayo, si hablamos del contexto laboral actual en el que nos encontramos, para quienes no lo sepan, el 30 de mayo concluyó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esta jornada nacional, que tuvo lugar a partir del 24 de mayo,
como lo comento, que concluyó el 30 de mayo, que fue publicada con motivo de estos acuerdos que les comparto en esta lámina del 24, 31 e incluso del 21 de abril, y que, para no entrar en mayores detalles, consistía prácticamente en 4 puntos: en tener medidas básicas de prevención, el saludo a distancia, el lavado de manos, el estornudo de etiqueta. 2, la suspensión temporal de actividades no esenciales, que causó un gran revuelo, que causó y está causando estragos económicos en nuestro país por las millones de empresas. Más del 97% son micros, pequeñas y medianas, que hoy todavía siguen, como muchas de sus empresas, quizás cerradas. Esta suspensión temporal de actividades no ha cesado. Lo que pasa es que cambiaron las reglas de cómo regresar o reanudar estas actividades. En esta Jornada Nacional de Sana Distancia también se reprogramaron eventos de concentración masiva, y finalmente también estableció la protección y cuidado de grupos vulnerables. Estos se ordenó, ¿no? Se establecieron cuidados especiales, el resguardo obligatorio de mujeres embarazadas, mujeres en estado de lactancia y todas aquellas personas que padecieran de alguna enfermedad crónico-degenerativa no contagiosa, hablando de diabetes, de obesidad, ¿no? Algún tratamiento de cáncer. Es decir, estos grupos que tenían o que tienen su sistema inmunológico deprimido, pues son de los llamados grupos vulnerables. Y ahí también se ubicó personas de más de 65 años inicialmente en los primeros acuerdos, donde todos estos grupos se establecía que tenían que tener un resguardo obligatorio en sus domicilios, con el objetivo de que no fueran contagiados. Después se cambió la edad, se redujo de 65 a 60 años, como lo sabemos, y también hubo un tema importante en este tema de los adultos mayores, donde se estableció en estos acuerdos que gozarían de un permiso con goce de sueldo. En algún momento platicamos en nuestra primera sesión de este tema, de la posible inconstitucionalidad de la medida, ¿no? Pero al final ahí quedó, y estuvimos en esa situación dentro del programa de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Hoy, como contexto actual, ya no existe. Sin embargo, no debemos de confundirlo con la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Esa, en mi opinión, y lo he comentado en varias ocasiones, el manejo que le ha dado el gobierno federal a toda esta situación ha sido un poco atípico, por no decirlo desaseado. Desde mi punto de vista y de varios gremios y colegas y sectores, y ha causado muchas dudas. Ha habido poca claridad en la redacción incluso de los propios acuerdos, por lo que lo digo hoy una vez más. Quizá alguno de los comentarios que les voy a hacer posiblemente no coincida con la interpretación de algún colega de sus propias áreas jurídicas o de los mismos abogados que hoy pueden estar hoy aquí acompañándonos, y se respeta, desde luego. Aquí lo que hacemos es interpretarlo de la manera en la que creemos que es la más limpia, y respetando un poquito el espíritu de estos acuerdos. Pero insisto, podría no coincidir inclusive con el criterio de la propia autoridad. Ahí es donde estábamos antes. El actual es a partir del 1 de junio, sin Jornada Nacional de Sana Distancia, pero reitero, sí existe desde mi punto de vista aún todavía la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, por una simple y sencilla razón. Esta emergencia sanitaria no es lo mismo que la Jornada Nacional de Sana Distancia, porque esa emergencia sanitaria se originó, jurídicamente hablando, a partir de un decreto del Ejecutivo del 30 de marzo, donde como tal se hizo esa declaratoria. Por lo que considero yo, y consideramos muchos, que para que concluya o se levante esta declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, de la misma manera tendrá que haber un pronunciamiento, una declaratoria de la Secretaría de Salud o del Consejo General de Salubridad, según sea el caso competente, para levantar esta declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. Por lo que ahí, pues todavía nos encontramos. Siguiente lámina, por favor. Una vez entendiendo esta parte de la conclusión de la jornada de sana distancia y demás,
hay que también entrar un poquito para entender el contexto actual, esto de la nueva normalidad, ¿de dónde viene? Esto ya estaba avisado desde el 31 de marzo. Si revisan el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2, que este fue un acuerdo publicado el 31 de marzo, en el punto, en el artículo primero, en su fracción sexta, a la letra establece: una vez terminado el periodo de vigencia de las medidas establecidas en el presente acuerdo, es decir, todas esas de las que hablamos, de las esenciales, las no esenciales, los grupos vulnerables, todas esas acciones que le dieron cuerpo a estos últimos meses que hemos vivido de suspensión de actividades, a eso se refiere, es ese acuerdo de la Secretaría de Salud, en coordinación con la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La propia Secretaría de Salud establecía ya el acuerdo, ojo, desde el 31 de marzo, emitirán los lineamientos para un regreso ordenado, escalonado y regionalizado a las actividades laborales, económicas y sociales en toda la población de México. Reitero, si tomamos ese acuerdo desde el 31 de marzo, en el artículo primero, en su fracción sexta, ya avisoraba que se iban a establecer estos lineamientos de los cuales hoy vamos a platicar, que tenían como objetivo ese regreso ordenado, escalonado y regionalizado de las actividades laborales. Y estos lineamientos también ya nos adelantaban que iba a ser en coadyuvancia la Secretaría de Salud, la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Economía. A eso es a lo que se le está llamando coloquialmente la nueva normalidad, a esa actuar, a esa nueva dinámica de trabajo, de reapertura que tuvimos a partir del 1 de junio y a la luz de estos lineamientos que fueron publicados el 29 de mayo del 2020. Eso es lo que podemos entender como la nueva normalidad y que, reitero, venía ya avisorándose desde los acuerdos que establecían esas medidas o acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria. Siguiente, por favor. Ese es el contexto actual, la conclusión de la jornada a distancia, que ya platicamos un poco, lo de la nueva normalidad, ¿a qué se refiere? Entremos al segundo tema que tenemos preparado hoy para ustedes, los lineamientos técnicos específicos para reanudar las actividades económicas. Los aspectos fundamentales que les queremos compartir, primero, ya lo anticipaba, estos son los lineamientos que fueron publicados el 29 de mayo del 2020. Ojo, no confundir con unos lineamientos que fueron publicados no en el Diario Oficial de la Federación, y déjenme corregir, no fueron publicados, fueron difundidos a partir del 17 de mayo, que fueron esos lineamientos para, en seguridad sanitaria para el entorno laboral. Esos lineamientos se incorporaron a estos lineamientos técnicos específicos para reanudar actividades. Son dos documentos diferentes, pero de los al que hoy me voy a referir es el que compila el anterior con esta versión, que además, a diferencia de los lineamientos anteriores, no fueron publicados en aquel tiempo en el Diario Oficial de la Federación, sino hasta el 29 de mayo, y con este documento, con este acuerdo mucho más robusto a aquellos lineamientos. Nos han preguntado, oye, ¿son lo mismo? No, no son lo mismo. ¿Y cuáles tengo que observar? Mi interpretación es que son estos, porque son los que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación. Pero reitero, esos lineamientos del 17 de mayo que fueron difundidos y que circularon en redes sociales, no es que no los vayamos a atender, vienen inmersos muchas de sus medidas en estos propios lineamientos. Una vez que salieron aquellos lineamientos del 17 de mayo, tuve la posibilidad de participar en algunas videoconferencias con la propia Secretaría del Trabajo, y el doctor Alejandro Salafranca, que es el director de la Unidad de Trabajo Digno, antes del 29 de mayo nos dijo claramente que él consideraba que se tenía que emitir un solo documento madre, por llamarlo así, que compilara como todos los protocolos, los lineamientos, los acuerdos que se estaban dando de manera un tanto atomizada
y que era un poco difícil para las empresas entender cuáles tenían o no que seguir. Yo ahora, y un poco a toro pasado, seguramente él ya sabía de la redacción de estos lineamientos y ya nos estaba anticipando al sector empresarial que esperáramos porque iba a haber un documento que iba a condensar toda la parte de esos lineamientos que se tenían que respetar para reanudar las actividades. Y son estos lineamientos técnicos del 29 de mayo. Un dato importante, entraron en vigor el mismo día de su publicación, el mismo 29 de mayo, entraron en vigor estos lineamientos. Otro aspecto importante de ellos es que si alguien ha tenido oportunidad de revisar el documento y si no se los comparto, es de poco más de 30 hojas, es el acuerdo de todos los que se han emitido, que créanme que son muchos, yo no sé, imagino deben ser cerca de 200 que se han emitido en esta emergencia sanitaria por las diferentes autoridades federales, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Economía, pero yéndome únicamente a los que tienen un impacto laboral, este documento, que aunque tiene sus asegúnes en la interpretación y en la redacción, me parece que es de los más claros, ¿no? De entrada nos da mucho más luz en estas actividades esenciales, ¿cuáles son? Ahorita les voy a platicar. Este documento yo lo entiendo y lo visualizo con 8 ejes principales, que son estos que les dejo a continuación. El primer eje es el ámbito de aplicación y el objetivo. Como comentario les digo, no voy a entrar a los 8 ejes del documento, ¿no? Para ello, creo que valdría la pena que si tienen un mayor interés, profundicen y tomen el documento como tal. Quienes no lo tengan, mándenos un correo electrónico y con gusto se los compartimos. Pero les voy a subrayar aquellos aspectos en los cuales sí vamos a entrar en esta sesión informativa para platicar un poquito de a qué se refiere ese rubro. Ámbito de aplicación y objetivo, ahorita lo vamos a ver. El segundo eje es la estrategia de continuidad o retorno a las actividades. El tercer eje son los principios rectores de estos lineamientos. Siguiente es la categorización del centro de trabajo. El siguiente eje son las estrategias generales de promoción de salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral. Aquí yo veo que es donde se incorporó un poquito aquellos lineamientos del 17 de mayo que les platicaba. El siguiente eje es la vigilancia y supervisión. Después nos encontraremos las medidas de protección a la población vulnerable en centros de trabajo ubicados en regiones de alerta alta e intermedia. Les adelanto, ya también cambiaron las reglas del juego para los grupos vulnerables. Ahorita vamos a ver cuál es el tratamiento a partir del 1 de junio a la luz de estos mismos lineamientos. El siguiente eje son las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Estos son los 8 ejes mediante los cuales se estructuran los lineamientos técnicos específicos y ahora déjenme entrar en algunos de ellos que me parece que son los de mayor relevancia y que pueden tener un efecto inmediato en cada una de sus empresas. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. En el tema del ámbito de aplicación y objetivo, lo que les puedo comentar es que estos lineamientos son de aplicación general. ¿Y esto qué quiere decir? Que es para todos los centros de trabajo. Y cuando digo todos, es todos los centros de trabajo, sin importar el número de trabajadores, sin importar el número de, el giro, sin importar la región del país en la cual se encuentra el centro de trabajo. Sin embargo, sí les puedo yo pues comentar de avanzada que hay obligaciones diferenciadas dependiendo el número de trabajadores donde podamos estar, pero ahorita vamos a ver estas 4 dimensiones que les quiero compartir. Si hoy la pregunta de ustedes, que es de las que más me han hecho, es cómo o a qué le pongo atención o qué es lo que tengo que considerar para ver si puedo o no puedo abrir, te lo adelanto. Tienes que poner atención en 4 dimensiones que voy a ver un poquito más adelante, pero una de ellas tiene que ver con el tamaño del centro de trabajo, por lo que no se le va a exigir lo mismo que aplique las mismas medidas de seguridad sanitaria a una micro que a una grande, ¿no? Y eso creo que es una buena noticia, ¿no? El que haya esta diferenciación en las obligaciones. Segundo, el objetivo que establece el propio documento
de estos lineamientos es precisamente establecer las medidas específicas que las actividades económicas deberán implementar en el marco de la estrategia general para la nueva normalidad. Ese es el objetivo de los lineamientos, establecer esas medidas específicas de la actividad económica para un retorno seguro o para la continuidad segura por todas estas empresas esenciales que no cerraron y que hoy también tienen que realizar ciertos temas para poder continuar llevando a cabo sus actividades, so pena de que en una inspección de la Secretaría de Trabajo o de la COFEPRIS a nivel federal o del INVEA en la Ciudad de México o de COPRISEM en el Estado de México o de la autoridad sanitaria correspondiente en las entidades federativas en las que te encuentres, porque tenemos pues participantes del interior de la República, a quienes les agradecemos se hayan conectado, se tendrán que poner atención en estos lineamientos generales y que tienen a bien dar las reglas para poder continuar o reanudar. Finalmente, les puedo compartir, como ya lo decía en una lámina atrás, que participaron en esto. Fue un trabajo coadyuvante entre 3 secretarías, la de Salud, la del Trabajo y de Economía. Por lo que hace al ámbito de aplicación de objetivo, sería lo más relevante que les puedo compartir, por lo que, si me permiten, vamos a ir al siguiente punto, a la siguiente lámina, para platicarles de un siguiente eje, del siguiente eje que pues es importante, porque se trata de un tema pues, que refiere a la estrategia de continuidad o retorno de la actividad laboral. Jessy, si me ayudas, por favor, con la siguiente lámina y sobre todo con la categorización de los centros de trabajo. Este es otro de los ejes que yo ya les había anticipado, ¿no? Retomando un poco, son 8 ejes. El primero fue el ámbito de aplicación y me voy a saltar algunos de ellos y déjenme ahora ir a la categorización del centro de trabajo. Las empresas deben de poner atención, ya lo anticipaba, en 4 dimensiones. Esta lámina que les estoy compartiendo es importante que la tengan ubicada, identificada y que si tienen duda de si pueden o no pueden reanudar actividades, a esto es a lo que le tienen que poner atención. Las reglas del juego, cuando estábamos en la etapa de la jornada de sana distancia, previo a la nueva normalidad, no estaban estas 4 dimensiones, únicamente estábamos en una. Y esa dimensión era el tipo de actividad que teníamos. ¿Eres o no eres esencial? Esa era la diferencia entre poder continuar mis actividades o no. Y así fue como muchas de las empresas de este país pudieron continuar con sus actividades porque estaban catalogadas como actividad esencial por aquellos acuerdos del 30 y 31 de marzo, y hablamos del sector farmacéutico, químico, alimenticio, bebidas no alcohólicas, financiero, telecomunicaciones y un gran etcétera. Y si no caías en ese catálogo, tú tenías que cerrar la fuente de trabajo. Esas fueron las reglas del juego antes de la nueva normalidad. Hoy tenemos que poner atención ya no solo al tipo de actividad, que sigue siendo la clasificación de esencial o no esencial. Tenemos que poner también atención ahora al nivel de riesgo epidemiológico. Voy a entrar en cada una de ellas, en cada una de las láminas posteriores. Tamaño del centro de trabajo también es importante. Y finalmente, las características internas del centro de trabajo. Si ya tenemos claro estos 4 puntos, una vez que tengamos luz verde en cada uno de ellos, es cuando vamos a poder reanudar actividades. Vamos a entrar a detalle en cada uno de ellos. Vámonos con el tipo de actividad. Jessy, por favor, con la siguiente lámina. Les comentaba yo que en este acuerdo del 29 de mayo, me parecía que de manera mucho más atinada a los acuerdos anteriores, sin que por ello pues podamos echar cohetes por una redacción impecable, pero creo que sí nos dio un poco de más luz, ¿no? Y lo primero es, sigue habiendo actividades esenciales y no esenciales, y las actividades no esenciales, desde luego, siguen siendo por exclusión de las ramas, industrias o actividades esenciales.
A diferencia de la vez pasada, que se generaron como muchas dudas, en esta ocasión, si ustedes revisan el acuerdo del cual estamos platicando en su página número 5, se van a encontrar esto. Se van a encontrar un catálogo de 41 industrias o giros que son considerados esenciales. Les comparto algunos de ellos: la rama médica, financiera, la recaudación tributaria, la generación y distribución de agua, supermercados, tiendas de autoservicio, industria química, servicios de mensajería, telecomunicaciones, plataformas de comercio electrónico, minería, construcción, servicios privados de emergencia. Y son 41 actividades o ramas industriales que ya la autoridad nos está diciendo, estas son las esenciales. La vez pasada, a mi juicio, no quedó tan claro y de ahí que se tuvieron que hacer incluso análisis. Incluso nuestro despacho nos contrataron para poder llevar a cabo el análisis de las empresas para definir si eran o no eran esenciales. Hoy me parece que quedan menos dudas y simplemente habría que irse a este catálogo. Algo importante que les quiero compartir es que olvidémonos ya también de esta denominación que se hizo durante la segunda quincena de mayo de las neoesenciales, ¿no? Si ustedes recuerdan, se incorporaron a las empresas esenciales lo que fue la industria de la minería, la construcción y la fabricación de equipo de transporte. Y estas tres se consideraron neoesenciales y se les dio un tratamiento específico, pues incluso requerían tramitar un permiso del IMSS, ¿no? El permiso que también causó muchas dudas y mucho revuelo, donde tenían que hacer una autoevaluación para poder abrir, ya sea en el momento que tuvieran el permiso por parte del IMSS o a partir del 1 de junio. Hoy ya no hay neoesenciales y esenciales. Hoy hay 41 ramas de la industria, actividades económicas o giros industriales que son los esenciales, y ahí es la primera dimensión. Ubicarnos en dónde estamos. ¿Mi empresa es esencial o no es esencial? Eso no cambia, eso ya lo veníamos haciendo anteriormente. La única diferencia es pues esta clasificación que ya les estaba yo compartiendo y anticipando, que viene creo que de manera bastante pormenorizada. Ese es el aspecto, la primera dimensión que tenemos que poner y tomar en consideración. Vamos ahora a las nuevas reglas. En la siguiente dimensión, Jessy, si me ayudas con la siguiente lámina, una vez que tenemos claridad de nuestro tipo de actividad, si somos o no somos esenciales, ahora ya entra a las reglas del juego el riesgo epidemiológico. ¿Y esto de qué va? Bueno, pues del famoso semáforo, ¿no? Del semáforo que ha estado como muy publicitado, que ha estado muy difundido, del rojo, naranja, amarillo y verde. Y aquí les tenemos esta lámina, creo que bastante explicativa, donde podemos entender primero, si ya sé si soy esencial o no soy esencial. Lo segundo es entender el riesgo epidemiológico, que aquí viene un factor adicional en las reglas del juego, que ahora ya es por regiones. Ustedes desde el 1 de junio han podido seguramente ver y advertir en las conferencias de las 7 de la noche de Gatel que están dando, ¿no?, los resultados que se van dando en cuanto a los decesos, casos confirmados, y semanalmente están dando a conocer el semáforo, ¿no? El primer semáforo, todo el país estaba en rojo, lo pueden ver en la primera columna, el color rojo, que es de alerta máxima, alto nivel de contagio, y todo el país estaba en rojo a reserva de Zacatecas, si no mal recuerdo. Una semana después, esto es en la que nos encontramos, y hasta donde tengo yo entendido, todo el país se encuentra en rojo. El nivel de riesgo epidemiológico en el que hoy nos encontramos, de acuerdo a este semáforo de alerta sanitaria, es rojo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues si revisan en la primera columna, no hay actividades escolares en el semáforo rojo de riesgo máximo. No puede haber participación de personas vulnerables en la actividad productiva. Los espacios públicos pues tendrían que estar cerrados. Las actividades laborales, como pueden ver ahí en el casquito, viene una E, es de actividad esencial. Eso quiere decir
solo las empresas con actividad esencial, es decir, de las 41 ramas industriales y actividades económicas que acabo de ver en la lámina anterior, solamente pueden estar abiertas con un nivel de alerta máximo, es decir, semáforo rojo, las actividades esenciales. En cuanto a las medidas de salud pública y de trabajo, tendrían que haber todas las medidas sanitarias que se siguen teniendo que mantener, como el estornudo de etiqueta, el gel, el cubrebocas, es decir, todo eso tiene que seguir existiendo. Ese es en el nivel, en el riesgo epidemiológico máximo o rojo. Después, en la siguiente columna, se van a encontrar el color naranja, que nos habla de un riesgo epidemiológico alto. Y déjenme hacer el mismo ejercicio. ¿Qué pasa con un riesgo epidemiológico alto o color naranja en el semáforo de alerta sanitaria? No, sigue sin haber actividades escolares, pero fijémonos, personas vulnerables ya se pueden ir incorporando a las actividades económicas con máximo cuidado, con cuestiones para prever el posible contagio. Espacios públicos abiertos y cerrados, lo pueden ver ahí en la imagen, ya se empiezan a abrir, pero de manera reducida. Las actividades laborales, como pueden darse cuenta, ya empiezan continúan las esenciales, pero si se fijan, las no esenciales ya pueden tener la reapertura de actividades en un porcentaje reducido. Aquí por lo general se está hablando de manera general, porque ya lo diré al final, este es un acuerdo federal, pero lo comenté en una de mis primeras charlas, si no en la primera, en la segunda sesión informativa virtual, que las autoridades sanitarias también están reconocidas en la propia Ley General de Salud, los gobiernos de los estados, es decir, que también puede haber lineamientos locales y ellos son los que van a dar un poco más de idea y de claridad en cuanto a qué se refiere esa actividad reducida. El gobierno federal lo único que está haciendo es plantear la base de que pueden abrir las actividades no esenciales de manera reducida y cada estado va a ir marcando las pautas de a qué se refiere esa actividad reducida. Por ejemplo, en la Ciudad de México y en el Estado de México hablan de que estas actividades esenciales podrían abrir hasta con un 30% de su planta productiva, de su fuerza de trabajo o de su aforo, si estuviéramos hablando a lo mejor de algún restaurante, algún cine. Es decir, le dan posibilidad de reabrir, pero con un 30%. Cada entidad federativa va a ir marcando la pauta de a qué se refiere y a cuánto equivale esa actividad reducida. Hay que estar pendiente también de los acuerdos locales. Por lo que hace a las medidas de salud pública y de trabajo, esas no van a cambiar en ninguno de los tres colores ni en ninguno de los tres riesgos epidemiológicos. La sana distancia, no como jornada, pero la sana distancia, el 1,5 metros, el gel, todo eso va a existir en los cuatro, riesgos epidemiológicos. Vamos ahora al color amarillo, que hablaría de un riesgo epidemiológico intermedio. ¿Qué pasaría en este color? Que desde luego pues no hay ninguna entidad federativa que se encuentre aún en él. Siguen sin haber actividades escolares. El tema de las personas vulnerables siguen incorporadas a las actividades económicas con un cuidado medio, ¿no? Bajan un poco el nivel de cuidado, pero siguen participando en las actividades productivas. Los espacios públicos pueden abrir también de manera reducida cada entidad federativa en sus propios lineamientos, en las gacetas de gobierno locales, van a establecer qué es la actividad reducida, en qué porcentaje pueden abrir de su aforo o de su planta productiva. Las actividades laborales continuarán, las esenciales y las no esenciales, pero si se fijan, ya no existe este nivel de reducción, por lo menos por lo que hace en el acuerdo federal, pero reitero, las entidades federativas pueden establecer sus propios lineamientos y como ejemplo, en el Estado de México, en la Ciudad de México, con el nivel de riesgo epidemiológico amarillo, es decir, el intermedio, están hablando de un aforo de un 60%, es decir, liberan un poco más el nivel de aforo o de la planta productiva. Y las medidas de salud pública, esas, reitero, son exactamente las mismas.
Finalmente tenemos el color verde y en este color verde se abre prácticamente ya la actividad pública, social, educativa y empresarial. Ya se incorporan las actividades escolares, las personas vulnerables siguen estando en los centros de trabajo, pero vayámonos acostumbrando. Ya el tema de estos grupos vulnerables llegó para quedarse, el que tienen que tener ciertos cuidados especiales por un tema de inicio, me parece, de humanidad, ¿no? Que creo que no habíamos puesto mucha atención en ello y creo que son de las herencias que nos deja la pandemia positivas, ¿no? Los espacios públicos ya serán pues totalmente abiertos, las actividades laborales se reincorporan ya de manera normal, dejará de haber esta clasificación a mi juicio de esencial o no esencial, pueden estar realizando sus actividades y esta es la segunda dimensión. Entonces, primero, identificar si soy actividad esencial o no esencial. Si tu empresa es una actividad o realiza actividades esenciales, te vas a la segunda dimensión y como puedes ver, tú puedes seguir realizando tus actividades. El nivel de alerta máximo o color rojo en el semáforo me da la posibilidad de poder continuar con mis actividades abiertas, ¿no? Si eres una actividad no esencial, si te fijas en la segunda dimensión, podrás tener actividades a partir del riesgo epidemiológico intermedio o naranja de manera reducida. En amarillo se quitarán algunas restricciones y en verde quedará totalmente abierto. Esta es la segunda dimensión que tenemos que ponerle atención, que no existía y que es parte de las nuevas reglas del juego. Recapitulando, llevamos 2 de las 4 dimensiones, la actividad económica, el riesgo epidemiológico y vayamos ahora a la tercera dimensión que se refiere al tamaño del centro de trabajo. Si me ayudan con la siguiente lámina. Este también me parece que es un ejercicio que dio mucha claridad en el acuerdo. Ahora, muchas preguntas que hacían las empresas es, ¿yo soy micro o soy pequeña o soy mediana? A la luz de un acuerdo, si no mal estoy, del 2009 de la Secretaría de Economía, se estableció por número de trabajadores si la empresa se podía categorizar como micro, como pequeña, como mediana o como gran empresa. Pero ahora, este acuerdo, en una de las bondades que yo rescato, no todo es malo, que yo rescato es que también nos comparten, ¿no? En la hoja 8, el cuadro que les estamos reproduciendo en la lámina, y es este, ¿no? Este cuadro nos da ya claridad. En la tercera dimensión ya podemos entender por mi número de trabajadores y, ojo, también por mi sector industrial, si yo caigo en la canasta de una micro, pequeña, mediana o gran empresa. Vamos a revisar de manera rápida. Se considera, ¿no?, derivado de estos lineamientos, que todas las empresas, todos los negocios, todos los centros de trabajo que tengan hasta 10 empleados son micro. No hay diferenciación aquí de tu sector, si es comercial, si es industria, si es servicios. Todos los centros de trabajo que tengan hasta 10 trabajadores son consideradas microempresas. El siguiente peldaño es la pequeña empresa, que aquí sí nos hace una diferenciación entre el sector comercial e industrial y de servicios. Si la empresa es de comercio, será considerada pequeña si tiene desde 11 y hasta 30 empleados. Pero si tu empresa es de la industria y servicios, entonces tendríamos que irnos de 11 a 50 trabajadores. Siguiente peldaño, la empresa mediana en una actividad comercial es de 31 y hasta 100 empleados. Si mi empresa es de servicios, ojo, aquí se abre el abanico, ya nos diferencia entre servicios e industria. Comercio de 31 a 100, servicios de 51 a 100 e industria de 51 hasta 250 empleados. Estamos en la empresa mediana. Y la empresa grande se reduce a 12 diferenciadores. Servicios y comercio, desde 101 empleados, mi empresa ya sería considerada grande. Y si es un sector industrial, ¿no?, planta productiva, a partir de 251 empleados. Entonces, ya vamos teniendo más claridad, ya vamos entendiendo que si mi actividad es esencial,
el nivel de riesgo epidemiológico no me va a marcar la diferencia para ver si puedo o no puedo realizar más actividades. Lo voy a poder realizar en cualquiera de los 4 colores del semáforo de alerta sanitaria. Sin embargo, tengo que tener ciertos cuidados con los grupos vulnerables que no puedo incorporar. Ya lo vimos en la lámina anterior. Si además me quiero ubicar por el tamaño del centro de trabajo, podré ver que si yo tengo 50 empleados y soy una empresa de servicios, pues seré considerada una empresa pequeña. Si soy una no esencial, ya me identifiqué, no puedo trabajar en color rojo, sino a partir del naranja, acotado, amarillo y libremente el verde. Y esta diferenciación que se hace del tamaño de la empresa va a ser importante para el tema del cumplimiento del protocolo de seguridad sanitaria. Por eso es importante que identifiques, si ya puedes abrir por las dimensiones que estoy platicando, entonces tienes ahora que ver qué te toca cumplir. Y por ello es que es importante entender dónde se ubica mi empresa en cuanto al tamaño. Y la última y cuarta dimensión, en la siguiente lámina, por favor, es referente a las características del centro de trabajo. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Cuarta y última dimensión. ¿Y a qué se refiere esto de las características especiales? Bueno, pues nos habla del tema del personal en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio. Ya no hay un impedimento para que durante la emergencia sanitaria en la que estamos o la jornada de sana distancia que marcaba claramente la obligatoriedad del resguardo domiciliario de los grupos vulnerables, ya hoy no está de manera abierta a que no puedan simple y sencillamente trabajar en lo que tenemos la emergencia sanitaria. Solamente ahora está dirigido al nivel de alerta máximo, al color rojo, pero después se tienen que observar ciertos cuidados y por ello es que como una característica especial de mi centro de trabajo, tendría yo también que atender al personal en situación de vulnerabilidad. Más adelante voy a ver qué acciones se tienen que tomar con ellos, pero la característica especial va en un primer momento a esto, al sector vulnerable. Siguiente, algo nuevo que no teníamos en la etapa previa a la nueva normalidad. Ahora, no solamente tenemos que tener cuidados y mitigar riesgos de contagio con las personas vulnerables, sino también ahora, ojo con esto, con nuestros trabajadores que tengan a su cargo el cuidado de menores de edad. Eso no estaba antes. Anoten esto porque es bien importante. Si tengo un empleado que no cae en el sector vulnerable, pero tiene a su cargo o cuidado los menores de edad, personas adultas mayores o personas en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio, también vamos a tener que tener ciertos cuidados, medidas y flexibilizarnos con ellos. ¿Por qué el origen de este cambio? Porque como saben ustedes, tenemos muchos trabajadores y trabajadores que tienen quizá a su cuidado a un adulto mayor o tienen a un menor de edad que hoy no están yendo a la escuela. Entonces, lo que está pidiendo el gobierno federal con esta medida es ser un poco sensibles y ser flexibles con estas personas. Si bien no son un grupo vulnerable, están a cargo del cuidado de un grupo vulnerable. Acá, bueno, entraremos en un tema un poco subjetivo de cómo yo estoy o estaré seguro como patrón de que en efecto estás bajo esa condición. Los lineamientos no lo marcan y como todo ha tenido que ser a partir de que estamos viviendo este tema, tendrá que ser ad casum. Cada empresa tendrá que ir definiendo pues cómo ir valorando esa situación dependiendo del trabajador, de su expediente, pedir algún tipo de comprobante. Es decir, sí tendremos que entrar en un terreno de, pues cada empresa tendrá que ir resolviendo cómo pedirle a mi trabajadora que me acredite que tiene un hijo menor de edad, ¿no? Y que a partir de ello, y al no estar en el colegio, yo tendré que ser más flexible con ella. O en su caso, que tiene a su cuidado a un adulto mayor o a una mujer embarazada, ¿no? A lo mejor una pareja, estoy pensando en un ejemplo hipotético, en una pareja joven donde el trabajador es parte de nuestra plantilla laboral y tiene a su mujer embarazada en su casa.
¿no? Me parece que puede caer en esa situación, habrá que pedir algún comprobante de ese estado de embarazo y tendremos que ser un poco cuidadosos en verlo porque podría ser muy discrecional, ¿no? Pero los lineamientos no dicen más, simplemente les dejo el dato, ojo con trabajadores que tengan a su cargo ahora a un grupo vulnerable. Y finalmente, como una característica también de esta última dimensión, tenemos el que hay que considerar las áreas o departamentos, es decir, el inmueble en el que está ubicado el centro de trabajo. No va a ser el mismo aquel inmueble que está ubicado en un edificio de 5 pisos a uno que está en una planta baja, que no tiene bodega, a uno que tiene almacén, a un centro de trabajo que tiene área de atención a clientes. Es decir, dependiendo de esas características especiales, déjenme decirlo, físicas, de infraestructura del centro de trabajo, también tendremos que tener claridad en qué lineamientos me tocan o no cumplir. Entonces, para concluir con este tema, ¿no? En 5 láminas les traté de explicar un poco la mayoría de la información que tiene este acuerdo. Es las reglas del juego, ahora se llaman poner atención en 4 dimensiones para poder definir en qué momento puedo reanudar mis actividades. Y son, nuevamente, tipo de actividad, el riesgo epidemiológico, el tamaño del centro de trabajo y las características especiales. Esos son los 4 elementos que tengo que tomar en cuenta para definir si puedo o no regresar y si regreso, cómo tengo que regresar. Entonces, hasta ahí dejo este tema. Vamos a entrar en el tema de la autoevaluación. Creo que ahí vamos a poder abordar algunas dudas adicionales, pero en el tema de los lineamientos, aquí me quedo en este segundo eje del cual les estoy platicando, para irme a un tercero que también nos tiene información importante. Por favor, siguiente lámina, Jessy. Otro de los ejes, el tercero, no en orden, el tercero de los 8 ejes son las estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral. Ahora, ya definimos si puedo o no puedo regresar derivado de estas 4 dimensiones que he multicitado. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que puedo regresar. Todos los centros de trabajo, ojo, todos los centros de trabajo deberán implementar obligatoriamente estrategias de control para diseminar el COVID-19. Y a eso se refiere este tercer eje. Estas estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral ya nos van marcando las pautas de qué es lo que tenemos que hacer para cuando reanudemos o para tu empresa que es esencial y que no cerró, que tienen que observar estos nuevos lineamientos. Esta estrategia se divide en 2. Primero, lo que es lo referente a las estrategias para la promoción a la salud. Y como ejemplos de esto, aquí advierten los lineamientos todo lo que es referente a la orientación, capacitación y organización de personas trabajadoras. Es decir, hay que difundir información, poner pósters en nuestro centro de trabajo de cómo se puede contagiar un trabajador por COVID-19. Si un trabajador siente que tiene algún síntoma, ¿a dónde se puede comunicar? Hay que generarles información, difundírselos. Por eso este apartado es de promoción a la salud. Cómo debes de cuidarte, qué no debes de hacer, el lavado de manos frecuente, la etiqueta respiratoria, todo el tema de no escupir, de dar a conocer el número de emergencia, capacitar a nuestros líderes o jefes de área para que sepan en un momento dado qué hacer. Como dato les puedo decir que en línea la plataforma del Seguro Social tiene algunos cursos interesantes, ¿no? De hecho, varios de nuestros abogados ya han adquirido su constancia de que los acredita por haber tomado algunos cursos del IMSS. Alguno que se me viene a la mente es este tema de cómo reanudar las actividades de manera segura en los centros de trabajo por el COVID-19. Estos cursos son gratuitos. Nuestros empleados, una recomendación que les doy, ahorita que los tenemos en casa, a tu gerente, a tu coordinador, que se metan. Son cursos prácticos. Entiendo que son por módulos, les pueden tomar entre 3 y 5 horas dependiendo del curso que elijan.
A eso se refiere, que nos manden la constancia, guardémoslo en nuestro folder para poder acreditar en un momento dado que estamos capacitando, estamos difundiendo información entre nuestra planta laboral. De esto va, en términos generales, todo lo que es la promoción de la salud en este tercer eje que les platico. Y el otro es la protección a la salud. Y aquí se divide también en algunos ejes como pone ciertas medidas que ya tendrían que revisar de manera clara en los lineamientos. No entro a ellos porque si no la sesión sería demasiado larga, donde habla de la sana distancia, de medidas de control de ingreso y de egreso, las medidas de prevención para evitar contagios, del equipo y entrega de uso de protección personal. De estas medidas las vamos a ver de todas formas ahorita que hagamos el ejercicio de la autoevaluación, pero lo que les quiero dejar como para cerrar con este tercer eje de los 8 que traen los lineamientos es que en esta parte hay que promover la salud con nuestros empleados, pláticas, cursos, panfletos, dípticos, pósters, información que transmitan nuestros líderes. Hay empresas grandes que reúnen a grupos de trabajo en la planta con la sana distancia y con perifoneo, ¿no? Les dan una plática de 10, 15 minutos de qué deben de hacer, qué no deben de hacer, cómo se deben de cuidar. Todo eso les recomiendo. Tomen evidencias fotográficas porque todo esto va a servir para en un momento dado acreditar a la autoridad que nosotros estamos promoviendo la salud en el centro de trabajo. Ahí agradezco a Efren Sandoval, estoy viendo en el chat que les está compartiendo una liga y esa liga precisamente es donde pueden ingresar para poder tomar este tipo de cursos. Creo que hay 4 o 5 cursos que valen la pena, que son gratuitos. Aprovechemos que la gente la tenemos, no la mayoría, pero en muchas de nuestras empresas en casa, ¿no? En home office, y bueno, aprovechemos este tiempo para que se capaciten también y entiendan que este es un trabajo de todos. No puede solo el empresario, también los trabajadores nos tienen que apoyar. Siguiente lámina, por favor. Ya hemos platicado, ¿no? En este rato de los 3 de 8 ejes. Después viene el cuarto, que es la vigilancia y supervisión. Importante también. Es responsabilidad, también una novedad, parte de las nuevas reglas del juego por los nuevos lineamientos, es responsabilidad del comité o persona designada constatar la correcta implementación de las medidas en los centros de trabajo. ¿Cuáles? Ya ahorita las vamos a ver. También voy a hacer un ejercicio práctico de una pequeña empresa de qué tendría que cumplir. Pero lo que les quiero compartir, la nueva regla es las empresas tienen que asegurarse de constituir un comité y ese comité es específicamente para vigilar la correcta implementación de las medidas de seguridad sanitaria en los centros de trabajo. Ojo, no por tener constituida una comisión mixta de seguridad e higiene y tener tu carpeta de la NOM 019 al día, es sinónimo de que este punto lo cumplamos. Aquí habla claramente de crear un comité. A lo mejor pueden conformarlo parte de los miembros o de los representantes de la comisión mixta. Sí, inclusive les podría yo decir, podrían ser los mismos, pero sí tendríamos que tener el cuidado de tener un documento, ¿no? Yo hablaría hasta de un documento constitutivo de esta comisión, de ese comité. Ahora, si nuestra empresa tiene desempleados, no nos están exigiendo tener un comité, simplemente el lineamiento habla de una persona designada. No establece a partir de cuándo es un comité y a partir de cuándo una persona designada. Es aquí un poquito discrecional de la empresa y de sentido común para que decida por su número de trabajadores qué le ayudaría más, si crear un comité o designar a una persona. Como recomendación a la luz de la NOM 030, que seguramente muchos de ustedes ya están, si no estaban, ya tendrían que estar familiarizados porque es parte de las inspecciones que se están teniendo y se van a tener para cuidar y vigilar estos lineamientos. Uno de las partes o de los requisitos de esta carpeta es designar a un responsable de seguridad y salud en el trabajo en el centro laboral. Pudiera ser esa misma persona, la persona designada, de vigilar el cumplimiento de estas medidas. Pero bueno, son algunas ideas que les dejo. Esto en cuanto a la vigilancia y supervisión dentro del centro de trabajo. Dentro de las obligaciones del responsable del comité, del responsable o del comité, les destaco algunas. Tienen que verificar el establecimiento de las medidas de protección y prevención en el centro de trabajo,
darse a la tarea de verificar que existe provisión de agua suficiente, jabón, toallas desechables, alcohol en gel al 60%, monitorear las disposiciones de la autoridad y llevar el registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario. Son algunas de las actividades que le tenemos que encomendar a esta persona. ¿Estamos siguiendo o no nuestras medidas? ¿Estamos realizando, estamos cuidando a gente vulnerable? ¿Quiénes son? ¿En dónde están? ¿A partir de cuándo? No nada más el grupo vulnerable, ahora también tengo en home office a 3 personas que tienen a su cargo menores de edad. Todo eso lo tenemos que documentar. Como en la materia laboral, muchos de ustedes lo saben, yo lo que he venido reiterando y comentando es que la prevención es fundamental y una manera de prevenir es documentar y documentar, ¿no? Y voy a repetir una frase que cada plática digo, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitar y no tener algún documento. Entonces, sé que es una actividad administrativa compleja, como si no tuviéramos ya suficiente, pero es importante, por eso se designa una persona, para que tenga las bitácoras del registro de las tomas de temperatura, si regresamos a algún empleado por superar esa temperatura del 37.5, me parece establecen los lineamientos. Entonces, esas son más o menos las funciones y a eso se refiere este eje. No es la vigilancia y supervisión de la autoridad, es la vigilancia y supervisión interna que vamos a hacer en nuestro centro laboral. Vámonos al siguiente eje, por favor, Jessy. Después de ver este tema de la vigilancia y supervisión, otro de los ejes son las medidas de protección para la población vulnerable en centros de trabajo ubicados en regiones designadas de alerta alta e intermedia. A ver, recapitulemos. Acuérdense que hay 4 niveles de riesgo. El máximo, alto, intermedio y bajo. Rojo, naranja, amarillo y verde. A lo que se refiere este eje son a las medidas de protección específicas que debemos de tener en nuestra población vulnerable, en aquellos centros de trabajo que puedan abrir sus puertas o las tengan ya abiertas cuando estemos en naranja o amarillo. Recuerda que si tú eres un esencial, no te hace la diferencia el cambio de color en el semáforo por lo que hace al sector en general, salvo por lo que hace al sector vulnerable. Porque un grupo vulnerable no puede estar laborando contigo en un semáforo rojo. A partir del naranja es que lo podemos hacer. Y si nuestra empresa es no esencial, abrimos en color naranja de manera reducida, podemos, ojo, podemos llevar al centro laboral a grupos vulnerables, pero con el cuidado que los mismos lineamientos nos están estableciendo. Mi recomendación es que si arrancas en naranja o en amarillo con actividad reducida, yo trataría de no echar mano del grupo vulnerable, pero si no es posible, estas son como los nuevos lineamientos para atender a esos grupos vulnerables que están en un color amarillo o naranja en mi empresa, ya sea esencial o no esencial. Uno, solo pueden reanudar actividades a partir del naranja y del amarillo, ya lo había comentado. Hay que considerar, ahorita lo comentaba, flexibilizar o suspender acudir a la empresa, no solo de los grupos vulnerables, sino también de quienes estén al cuidado de ellos o vivan con ellos, así como menores de edad. Lo reitero, este punto es importante porque es nuevo. Otro tema, no pueden ser sujetos de discriminación derivado de las medidas especiales. Si yo tengo flexibilidad con estos grupos vulnerables, no puedo discriminarlos y entonces restarle prestaciones laborales, quitarles oportunidades de desarrollo. Técnicamente eso es discriminación y es lo que tendríamos que evitar. Se recomienda dar facilidades para acudir al médico y monitorear su estado de salud. Tenemos que ser flexibles. Si puedo, lo mando a home office. Si no puedo, entonces lo dejo con las medidas sanitarias. Pero si él se siente mal, pues darle permiso, que vaya al doctor, al médico de manera regular, que se le dé facilidades para monitorear su estado de salud. Y yo le pediría, si va al médico, alguna constancia o algo para también ir documentando que a esa persona vulnerable le estamos dando esas facilidades. Y finalmente, como último aspecto a resaltar, si no se puede privilegiar el trabajo a distancia, insisto, hay que designar a la persona o al comité para que esté muy pendiente de esa persona por ser un grupo vulnerable. Establecen estos lineamientos que tenemos que ser más flexibles con ellos y nos da algunas pautas, como puede ser
que tengamos horarios diferenciados, escalonados. Si todo mi centro de trabajo o el reducido que estoy llevando entra a las 9 de la mañana, pues a lo mejor las personas que están en este sector vulnerable, pues entran a las 10. Y si en general salen a las 5, pues el sector vulnerable sale a las 4. Es decir, para evitar las conglomeraciones, que haya demasiada convivencia. Nos habla también de que si tenemos un comedor, una cafetería en el centro de trabajo, hay que designar una mesa específica para ese vulnerable que estoy teniendo en mi operación diaria. Nos habla también de dar descansos diferenciados, de dar equipo de protección desechable, es decir, si hay ciertas características y cuidados que tenemos que tener si decidimos llevar en amarillo o en naranja a una persona vulnerable. Reitero, algunos ejemplos de esas medidas vienen en esta lámina, los horarios escalonados, el tema de espacios solitarios quizá para que puedan ellos tomar sus alimentos y demás. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Jessy, que es el siguiente eje. Nos quedan algunos y viendo un poco el tiempo, creo que no vamos a poder terminar en la hora indicada. Les ofrezco una disculpa, pero anticipada, es demasiada información. Y lo de menos es ahorrárnosla y no dárselas, pero creo que dejaríamos incompleta la plática. En cuanto al siguiente eje de los lineamientos, nos habla de las medidas de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Ya dimensionamos si puedo o no puedo abrir, ya vimos los colores, todo esto, cómo atender al sector vulnerable. Bueno, vamos a la última fase prácticamente de la plática, que ya son las medidas de seguridad sanitaria. Uno, estas medidas, otra vez, reitero, es para todos los centros de trabajo, para su continuidad o regreso. En esta semana, no menos de 10 empresas me han preguntado, pero es que yo soy esencial, entonces yo ya realizaron mis actividades, no tengo que observar los lineamientos. Eso no es cierto. Tienes que observar los lineamientos, es obligatorio para todos. El correcto cumplimiento de las medidas son responsabilidad del centro de trabajo, pero se puede auxiliar del comité o del responsable que ya platicamos. Todos, y este también es un punto muy importante, todos los centros de trabajo esenciales se van a tener que autoevaluar obligatoriamente en la herramienta disponible por el Seguro Social en www.nuevanormalidad.gov.mx. Todas las empresas esenciales se tienen que evaluar. Es que mi empresa ya funcionaba y nunca cerró. Tiene que realizar la autoevaluación. Mi empresa es del sector de la construcción y yo a finales de mayo obtuve el permiso del IMSS con mi autoevaluación. Tengo mi constancia, no te tienes que volver a autoevaluar porque ya lo hiciste con anterioridad. Si tu empresa fue de las empresas neoesenciales y cuenta con ese permiso del IMSS por la autoevaluación realizada en su plataforma, no es necesario que se vuelvan a autoevaluar. Si tu empresa es esencial, pero decidió por un tema de conciencia social no abrir sus puertas todavía y lo va a hacer más adelante en un color amarillo, naranja o verde, para poder reabrir las puertas tendrá que realizar esta autoevaluación. En el caso de los no esenciales, importante dato, la autoevaluación es voluntaria, ¿eh? No quiere decir que no la puedas hacer. Si tu empresa es esencial, puedes hacer esa autoevaluación, no es obligatoria y te concede la autoridad un distintivo del IMSS. Ese distintivo no establece en qué te puede beneficiar, pero a mí me parece que sí puede ser útil ante la práctica de una inspección. Si llega una inspección de la STPS y de entrada le mostramos que fuimos autoevaluados como no esencial satisfactoriamente, yo creo que puede servir. Como recomendación, y a ese nivel de recomendación, si pueden, no esenciales, autoevalúense. No es requisito indispensable, reitero nuevamente, porque esta ha sido una pregunta muy recurrente. A partir del 1 de junio no es necesario tener ningún permiso especial. No, ese permiso del IMSS ya no existe. Ya eso fue para aquellas empresas neoesenciales que querían retomar sus actividades entre el periodo del 18 al 31 de mayo. Muchas incluso arrancaron desde finales de mayo. Hoy ya no hay un permiso. Lo que se pide es una autoevaluación que al final lo que detona es en una constancia, que ahorita también les vamos a enseñar. Las empresas de construcción, minería y fabricación, ya lo había comentado,
Si tienen el permiso del INE, no es necesario que lo vuelvan a hacer. En caso de inspecciones de la Secretaría del Trabajo, hay que demostrar que toda la autoevaluación que hiciste de buena fe, pues cumples con todas las medidas. Eso es importante hacerlo. Son cerca de 70 reactivos, no necesariamente todos nos aplican, ya ahorita lo vamos a ver cuáles nos aplican y cuáles no, pero no es necesario, ¿no?, que subamos protocolos, también es otro mito, no se sube protocolo a la plataforma. ¿Te la pudiera pedir el Seguro Social? Sí, pero no se sube. Para hacer la autoevaluación basta que la hagas de buena fe, aceptas los términos de una carta compromiso y una vez evaluado, si de tu resultado consideran que estás en un término óptimo, te emiten la constancia y rápido, les hablo en cuestión de minutos, ¿no? En algunos ejercicios que nosotros hemos hecho para nuestros clientes. Entonces, es rápido el trámite, pero lo que no sugiero y no se vale es que lo hagamos de manera irresponsable, sin tener las medidas que estamos afirmando que tenemos, porque en el momento que venga una visita de verificación, lo primero que van a hacer es constatar que lo que autoevaluamos y pusimos como cumplido lo tenemos. Y si no es así, seguramente tendremos algún problema de clausura, no por la STPS, porque no está facultada, pero sí por la autoridad sanitaria correspondiente. Las medidas de seguridad sanitaria están diferenciadas para las MIPYMES y las grandes, ya lo había comentado. Y ojo, también algo importante, estas medidas de seguridad sanitaria, que ahorita voy a hacer un ejercicio rápido, están clasificadas en dos grupos, en las indispensables y en las recomendadas. Es decir, a las empresas les dicen, les establecen los lineamientos que tienen medidas indispensables que cubrir y tienen otras recomendadas. Esto es una de las cuestiones que no queda muy claro, porque más adelante los lineamientos dicen que esta diferenciación y esta clasificación no es para que se realice una ponderación en el cumplimiento, pues todas se tienen que cumplir. Entonces, pues resultó que sí, pero no, ¿no? Y ahí es de las cosas que no quedan, no terminan de quedar claras. Pero así vienen los lineamientos como indispensables y como recomendadas. Yo lo que les diría es, pongamos atención prioritaria en las indispensables, ¿no? Son de cumplimiento inmediato, no dejemos de lado las recomendadas y en la medida de lo posible tratemos de implementarlas. La siguiente lámina, por favor, Jessy. Vamos ahora, antes de entrar ya a la parte final de la autoevaluación y este ejercicio práctico que les queremos presentar, este cuadro es muy importante también. De estas medidas de seguridad sanitaria que les acabo de comentar, aquí viene la diferenciación. Si tu empresa es micro y pequeña, las medidas indispensables de seguridad sanitaria son 15, al igual que la mediana y al igual que la grande. Si ustedes advierten, las medidas indispensables de seguridad sanitaria son 15 para todas las empresas. Y hay recomendadas. Son 40 medidas recomendadas para la micro y la pequeña, 62 para la mediana y 72 para la grande. En el último cuadro establece que todas las medidas que corresponden, si se dan cuenta donde dice medidas indispensables, les estamos poniendo, porque así viene en el acuerdo, los números que corresponden a cada medida. Ahí le estamos dejando, es indispensable que cumplas con la medida 1, la 1.1, la 1.2, etcétera, etcétera. Y las recomendadas son todos los reactivos que aparecen como no esencial. Creo que esto a lo mejor no está quedando muy claro y para poderlo clarificar les quiero hacer este ejercicio rápido, ¿no? En una empresa pequeña, de cuáles son las medidas indispensables. Voy a salir de la presentación que, a ver, la siguiente lámina, perdón, Jessy, nada más para ver si de una vez hacemos el ejercicio práctico. Sí, vamos a hacer un ejemplo práctico de cuáles serían los lineamientos de seguridad sanitaria en una empresa pequeña de servicios. Es decir, de acuerdo al catálogo que vimos, una empresa de entre 11 y 50 empleados, ¿cuáles son las medidas que tendría que llevar a cabo? Voy a sacar la presentación si me permiten y en este momento les voy a compartir mi pantalla. Espero que ahí la estén viendo. El documento, lo que están viendo en este momento son los lineamientos. Es el Diario Oficial de la Federación en su página 12,
del 29 de mayo del 2020. Aquí lo dice claramente. Esta es la lista de medidas en seguridad sanitaria para empresas micro y pequeñas. Yo les anticipaba ya en un cuadro que las medidas de seguridad sanitaria indispensables para todas las empresas son 15. ¿Cuáles son esas 15 medidas? Si se fijan, es otra de las bondades que creo que trae este acuerdo. Sí me parece que es muy claro en distinguirnos qué tengo que hacer dependiendo de mi empresa. La primera medida de 15, no voy a entrar en las 15 porque, insisto, por cuestiones de tiempo no lo podríamos hacer, pero aquí ustedes pueden identificar claramente, esto lo saqué del acuerdo, si tienen el acuerdo lo pueden ver, aquí pueden ver que es indispensable para una micro y una pequeña que se designe un comité o persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de las medidas para la nueva normalidad. Es indispensable que este comité o esta persona designada realice todas estas actividades, la 1, 2, 3, 4 y 5, que es lo que ya les platicaba, que se cerciore de las estrategias generales se implementan, que informe de las indicaciones de la autoridad federal, etcétera. Vienen aquí lo que tendrá que hacer el comité o la autoridad responsable. Si ustedes ven el punto 2, contar con entradas y salidas exclusivas del personal no es indispensable para una micro ni pequeña. No es indispensable, es recomendado. Si se fijan, todas estas medidas que estamos viendo aquí no son indispensables. Se cuenta con lavamanos con jabón, agua y toallas de papel desechable, con dispensadores de alcohol o gel, no me lo marca como indispensable. Estas son de las recomendadas por exclusión. Si no viene como indispensable, es que es recomendable. Se fijan, aquí están todas estas medidas, esta sí es indispensable. En caso de que el proceso productivo o servicio lo permita, las estaciones y área de trabajo se delimitan con barreras físicas. En caso contrario, las estaciones tienen señalizaciones o marcas en el piso asegurando la distancia de 1.5. Indispensable, dice, en caso de que el proceso productivo o servicio lo permita. Esto es indispensable. La 12, 13, 14 es recomendable. Otra indispensable, se toma la temperatura corporal al ingreso y egreso. Nos lo marca como indispensable en micro y en pequeña. Se cuenta con lineamientos para el control de visitas, proveedores y contratistas en materia de higiene, sana distancia. Es indispensable, no es recomendable. Otra indispensable, se cuenta con protocolos de limpieza y desinfección diaria de actividades. Indispensable. Todas estas son recomendadas. Todas estas son recomendadas. Si se dan cuenta, llegamos a otra indispensable. Se le proporciona a todas las personas trabajadoras cubrebocas y protección ocular o facial, según lo permite el puesto, en aquellas que por su tamaño y distribución de equipo sea complejo, que se mantenga a distancia mínima de 1.5. ¿Se fijan cómo da la opción? Entonces, también hay que vigilar ese tipo de medidas y de opción para poder cumplir. Otra indispensable, todas las personas tienen acceso a agua, jabón. Otra indispensable, se tiene un programa de capacitación. Aquí está el link que nos compartían ahorita en el chat y a este es al que me refería. Y la indispensable, cuenta con instrumento para identificar síntomas, contactos en el trabajo y comunitarios. Indispensable. Y la última, aquí ya se pasa a la lista de medidas para empresas medianas. Ya no entraré en ello, el ejercicio solamente era para que visualizaran con base en el propio acuerdo cómo identifico, no está tan difícil, cómo identificar cuáles son las 15 indispensables y qué es lo que me recomiendan. Contamos con guía de actuación para los casos en que una persona manifieste síntomas de COVID. Esas son las 15 indispensables y todas las demás son las recomendables. Este es el ejercicio, reitero, únicamente de una empresa micro y mediana. Regresamos a la presentación, dejo de compartir pantalla para que regresemos a la presentación y con esto, siguiente lámina por favor, Jessy. Con esto prácticamente cierro el tema de las medidas sanitarias para poder pasar al penúltimo tema que es la autoevaluación. Ahora vamos a hacer una autoevaluación, desde luego perdón la expresión, me expresé mal, no vamos a hacer la evaluación. Les vamos a mostrar de manera online en su pantalla
cómo es que una empresa ingresa al sitio, qué datos le pide, cómo los llena y cuáles son los pasos para hacer el trámite. Hemos hecho estos ejercicios ya para diferentes clientes y si la persona que lo realiza está familiarizada con pues este tipo de plataformas y con la computadora, creo que no le toma más de unos 35 minutos hacerlo, ¿no? Vamos ahora a pasar a este ejemplo práctico de la autoevaluación, de lo que muchos llaman el cuestionario. Es lo mismo, la autoevaluación del protocolo en seguridad sanitaria. Ahora les estamos compartiendo en su pantalla, como cualquier búsqueda de Google en Internet, vamos a entrar desde un inicio cómo se ingresa a la página y les vamos posteriormente a compartir algunas pantallas para que vean. El sitio ya lo habíamos nosotros puesto, es www.nuevanormalidad.gov.mx. Esa es la página a la que tienen que ingresar y van a llegar a bueno, iban a llegar, espero que no esté fallando ahí la plataforma, no, ya estamos. Están viendo en vivo, ¿no? Cómo van a entrar. Llegan ustedes a esta pantalla. En esta pantalla, ustedes tienen 3 pestañas. Una que dice atento aviso, otra que dice documentos y otra que dice datos de la empresa. La de atento aviso no dice más que esto, da una pequeña introducción y agradecimiento por la disposición de hacer esta autoevaluación. Viene por ahí un número telefónico que, entre paréntesis, les comento, nosotros lo hemos tratado de marcar en varias ocasiones y el número simple y sencillamente no entra. Creo que es un error ahí que no han advertido, pero ese número que es para resolución de dudas en el registro de la plataforma, nadie lo ha respondido hasta el último ejercicio que hicimos hace unos días. Pero bueno, no tiene mayor relevancia esta primera pestaña, es darte la bienvenida, agradecer que te vas a autoevaluar, habla de los lineamientos. La siguiente pestaña no podemos entrar en ella, nada más dice documentos, pero es para el caso de que la empresa vaya a subir algún documento. Si la autoridad le pide, compárteme tu protocolo en seguridad sanitaria, tendrán que ir ahí y subirlo. En este momento no vamos a subir absolutamente nada. A donde ustedes se tienen que dirigir es a datos de la empresa. En datos de la empresa, honestamente está muy amigable. Vamos a hacer ahorita un ejercicio porque les quiero compartir para quienes no lo han hecho. Por ahí nos están comentando que marcaron al teléfono, ya no alcancé a leer si entró o no entró la llamada, ese teléfono que decían aviso, ¿no? Pero insisto, parece que no está en funcionamiento este número. Algo importante que les quiero decir es, para poder tú realizar este ejercicio, lo único que tienes que hacer es tener a la mano tu registro patronal. Me dicen que sí entró un conmutador. Bueno, parece que ya arreglaron ese tema técnico. Vamos ahorita a hacer un ejercicio de una empresa a la cual le pedimos autorización, cliente de nosotros. Le pedimos autorización para que brinquen sus datos en pantalla, porque les quiero compartir para quienes son nuevos en este trámite que basta con que pongan su registro patronal en el IMSS para que el sistema les mande toda la información de la empresa: domicilio, número de trabajadores, sector, nombre o denominación social. Basta con que pongan el registro patronal. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a poner el registro patronal de una empresa, que es lo que ustedes tendrían que hacer. Le damos clic y observemos el resultado. Si se fijan, con este clic que dimos, ya nos botó la razón social, ya nos marcó el RFC, ya nos marcó incluso, observen algo, si eres esencial o no eres esencial. Ya el sistema por default, dependiendo la actividad que tengas registrada o vinculada con tu registro patronal, ya te establece si eres o no eres esencial. A veces me buscó por ahí una empresa hace unos días para decir que ellos cómo se tenían que registrar, si como esencial o no. Dije, es que tú no te vas a registrar. Al momento que pongas el registro patronal, la información ya está cargada. Estamos hablando de la plataforma del IMSS, donde está toda nuestra información. Ahí pueden ver el tipo de actividad, pueden ver el sector, en este caso es preparación y servicio de alimentos, ¿no? Si bajamos un poco la pantalla, también por default te va a dar la dirección. ¿Qué tendrías que hacer aquí? Que los datos de contacto sí tendrías que llenarlos, ¿no? ¿Quién va a ser el responsable de hacer la autoevaluación? Bueno, pondrás el teléfono de la empresa, pondrás un correo electrónico y pondrás un teléfono. Si te fijas en el apartado de plantilla laboral,
hay 126 trabajadores. Ya nos lo está dando el sistema por default. Estoy viendo una pregunta que me dicen, ¿y qué pasa si no tengo registro patronal? Bueno, lo primero es que a estas alturas no tener asegurados a los trabajadores en el IMSS sí me parece que es de altísimo riesgo, ¿no? Pero me parece que, aunque la autoridad no lo ha dicho, precisamente esto está encaminado para que solamente las empresas que cuenten con un registro patronal puedan hacer esa autoevaluación. Si tú eres una empresa que no tiene registro patronal, luego entonces nos consideran del sector informal y al ser del sector informal no podemos hacer la autoevaluación. El gobierno federal actual puede tener muchos defectos, pero una de las, no sé si llamarle virtudes, pero características para darle un mejor adjetivo que yo veo es que es un poquito maquiavélico, perdónenme la expresión. Y esto yo le veo un trasfondo, y ese trasfondo es que si no tenemos un número de seguridad social y llega una inspección de la Secretaría del Trabajo, no vamos a poder acreditar la autoevaluación, que creo que será lo de menos. El problema se vendrá al advertir que nuestros empleados no tienen seguridad social. Hasta donde yo sé, y me puedo equivocar para contestar esa pregunta, no hay otra manera de poder acceder a el llenado de la plataforma. Si ustedes hacen el ejercicio poniendo el RFC, no les va a dar la información de la empresa. Puedo estar equivocado, la plataforma tiene funcionando 10 días. Si alguien tiene otra experiencia, que nos la comparta, pero el trámite natural es con registro patronal. En ese momento tendría que acceder a la información de la plataforma. Sí, insisto, hasta donde yo sé, no tienen otra manera de poder hacer el llenado de la autoevaluación si no parten del registro patronal ante el IMSS. Vamos a llegar aquí y ahora lo que vamos a hacer es que nosotros les vamos a compartir una autoevaluación que hicimos de uno de nuestros clientes en algunas pantallas para que vean, una vez que le dan clic a continuar, ¿no? Lo que va a aparecer es lo siguiente. Ya una vez que llenaron toda la información, vamos a la siguiente pantalla, por favor. Ya estamos en el entendido de que ya llenaron toda esta primera parte y entonces el mismo sistema nos va a mandar ya a otra pantalla en donde nos va a dar la posibilidad ya de entrar a la autoevaluación. Esa autoevaluación, ustedes lo van a poder ver, tiene varias pestañas, también son, me parece, entre 6 y 7 pestañas que van a tener que ustedes ir eligiendo para ir pudiendo hacer esa autoevaluación. Entonces, si entramos, por favor, a esa pantalla para que lo puedan visualizar. Estamos teniendo aquí un pequeño problemita técnico entre el cambio de internet a las pantallas y bueno, ya estamos aquí. Una vez que le dan continuar, van a llegar a esta pantalla donde, si se fijan, sigue apareciendo la pestaña de atento aviso, documentos, datos de la empresa y te va a abrir ya una pestaña más que se llama encuesta. La encuesta es la autoevaluación propiamente dicho. La encuesta ya te da pauta para hacer la autoevaluación y si se fijan en la parte de abajo vienen 6 pestañas. La primera es medidas de ingeniería o estructurales, sigue medidas administrativas u organizacionales, después equipo de protección personal, capacitación, promoción hacia la salud y sistema de gestión. Cada uno de estos módulos, por llamarle de alguna manera, tiene un número de reactivos. Puede haber desde 30 reactivos en el primer módulo, 4 reactivos en el módulo 2, 5 reactivos en el módulo 3 de equipo de protección personal. En la medida que ustedes lo vayan respondiendo, van a poder ir avanzando. Me preguntaban por ahí en la semana si podían ir guardando la autoevaluación y haciéndolo como en diferentes momentos. No tengo conocimiento de que se pueda. Hay que hacerlo en un mismo momento que, insisto, no está difícil, está bastante amigable el sistema, como ustedes lo pueden estar viendo. Vámonos, la primera pestaña de medidas de ingeniería o estructurales. Este es el esquema que se van a encontrar. Estos son los reactivos que van a ver. No voy a entrar a cada uno de ellos, simplemente tendrán que poner sí o no lo tengo, ¿no? ¿Y de qué van a partir? De estas medidas que ustedes saben que son las indispensables y las recomendadas. Por eso es importante saber, soy pequeña, micro, mediana, tener cuáles son mis indispensables para aquí
ponerlas, marcarlas como sí, es indispensable que lo tenga. De otra manera, no nos van a dar la autorización. Entonces, se van a encontrar aquí, ejemplo, la primera pregunta de un centro, de mi centro de trabajo, ya el que tenemos cargado en el sistema, medidas de ingeniería o estructurales. El centro de trabajo cuenta con entradas y salidas exclusivas del personal en caso de que se encuentre con un solo acceso. Este divide por barreras físicas a fin de contar con espacios específicos para ingreso y salida, ¿sí o no? Esto es de sí o no, o inclusive me parece, no, en este caso no, es sí o no. Después, si vamos bajando, nada más vamos a irles dando de manera visual un poquito el recorrido sin que entremos a detalle en todas las preguntas por efectos del tiempo, ¿no? Si podemos seguir avanzando, ahí se encuentran, miren, fueron 7 reactivos en la parte del primer bloque. Déjenme decirles, aparte cada módulo está dividido por áreas de trabajo, ¿no? Aquí se encontraron 7 reactivos en la primera área de trabajo. Después viene, seguimos en el mismo módulo, una serie de preguntas de áreas comunes, comedores, vestidores, casilleros. Se cuenta con accesos a lavamanos, con jabón, agua, toallas, etcétera, etcétera, sí o no. Esto es en el mismo módulo 1, en el bloque de áreas comunes. Si seguimos avanzando, por favor. Ahora nos encontramos 6 reactivos en ese módulo. Áreas de oficina o administrativas también trae una serie de reactivos, ¿no? Si seguimos, por favor. En este caso fueron 5 preguntas, si se fijan, de áreas de oficina o administrativas. De tu proceso productivo, también avanzamos. Son 4 preguntas. La 4 dice, ¿se favorece la ventilación natural en los lugares que es posible? ¿Sí o no? Proceso productivo. Ahora nos vamos a sanitarios. El primer módulo es el más complejo en cuanto a la cantidad de reactivos. Sanitarios, 3 preguntas. ¿Se favorece la ventilación natural? ¿Se cuenta con dispensadores de toalla? Los sanitarios cuentan con lavabos en condiciones adecuadas. ¿Son funcionales y cuentan con agua? ¿Sí o no? Ya fuiste en ese primer bloque con 4 o 5 divisiones por áreas de trabajo. Le darás guardar para poder acceder al siguiente bloque. Te va a salir este recuadro, guardado satisfactoriamente, faltan 53 preguntas por llenar. Si se fijan, te va a ir marcando los avances. Ya llenamos la primera pestaña, le damos guardar, pasamos a la segunda. Medidas administrativas u organizacionales. Ahora vamos a hacer el mismo proceso, pero sobre esta segunda pestaña. Lo voy a hacer de manera un poco más ágil. En áreas de trabajo se van a encontrar estos reactivos. Después vienen todas las áreas de trabajo, ¿no? Finalmente hay varios reactivos en todas las áreas de trabajo. Si se dan cuenta, son más de 15. Seguimos avanzando. Son 22 preguntas y aquí este módulo nada más trajo 2 apartados. El áreas comunes y áreas de trabajo. Le das guardar, te marca. Faltan 29 preguntas por llenar. Le damos guardar, seguimos avanzando. Tercer módulo, equipo de protección personal. ¿Se le proporciona al trabajador el equipo de protección acorde al tipo de factor de riesgo o exposición? ¿Sí o no? Todas las áreas de trabajo y nos vamos a encontrar 6 reactivos. Se acabó el módulo, le damos guardar para pasar al siguiente. Nos faltan 23 preguntas por llenar. Cuarto, capacitación. Todas las áreas de trabajo. Vienen los reactivos. Son ¿cuántas preguntas? Si avanzamos, por favor, son 4 y es lo único que nos pide el módulo de capacitación. Última pregunta, dice, ¿la capacitación la realiza de manera presencial, asegurando la sana distancia entre los trabajadores con uso de gel antibacterial y uso de cubrebocas obligado durante el proceso de capacitación? ¿Sí o no? Guardamos, nos faltan 19 preguntas. Nos vamos al quinto módulo, promoción a la salud. Todas las áreas de trabajo, vienen los reactivos, son 9 reactivos, le damos guardar y estamos por entrar al último módulo de 10 preguntas, sistema de gestión. Todas las áreas de trabajo. Última pregunta, la 10. ¿El centro de trabajo posee un listado de teléfonos de emergencia que incluya las instancias de contacto en caso de emergencia sanitaria? ¿Sí o no? Se acabó la evaluación, le damos guardar. ¿Qué va a suceder después de hacer este ejercicio? Que te viene una carta compromiso de este protocolo de seguridad. Quien suscribe en mi condición de representante legal y ya por default va a venir tu empresa. Aquí por cuestiones de confidencialidad omitimos el nombre de la empresa, pero va a aparecer ya el nombre de tu empresa. Viene un manifiesto, ¿no? Donde aceptas que cuentas con las medidas, que aceptas ser parte
de las acciones de asesoría del IMSS, que se acepta que el no cumplimiento por parte de la empresa puede representar riesgo para los trabajadores, y esta cartita simplemente te da la opción de que le des aceptar o no, como cuando aceptamos las condiciones o los términos, ¿no?, de una compra que hacemos. Después de esta carta compromiso, está aprobado. Esta evaluación que nosotros hicimos hace tiempo, hace algunos días, en cuestión de no más de 4 minutos, nos botó esta pantalla, es decir, donde queda el registro aprobado de la autoevaluación del protocolo de seguridad sanitaria en la empresa. Con esto se da cumplimiento, te manda a la siguiente pantalla felicitándote por haber concluido de manera exitosa el proceso de evaluación y te manda la posibilidad de tener el documento en PDF. Si alguno de ustedes ya lo tiene y ya lo conoce, y para quienes no, pues les presento lo que es la carta o el documento que te emite el Seguro Social una vez que has realizado tu autoevaluación. Esta autoevaluación nosotros la realizamos el 3 de junio. Estimado empresario, vendrá el nombre de tu empresa. Con relación al folio de solicitud de la plataforma, la solicitud fue aprobada el 3 de junio. Y vienen algunas situaciones ahí, algunas expresiones de felicitaciones, recordarte seguir las condiciones, apercibirte de que puedes ser verificado. Y déjenme decirles algo, la redacción de la carta, porque ya las hemos visto, sí es diferente entre una empresa esencial y no esencial. Si tu empresa, en este caso fue una empresa esencial, si es no esencial, va a venir un párrafo que te va a marcar claramente que no puedes realizar actividades al ser una empresa no esencial, salvo que formes parte de la cadena de suministro de una esencial. Incluso te dice que en color rojo no puedes llevar a cabo actividades. Toda esta información ya está vinculada porque desde que pones el registro patronal te ubica para si eres esencial o no con tus datos. Ya lo vimos el ejercicio. Con esto se concluye no más de 35 minutos. Este documento lo puedes imprimir, lo puedes guardar y con esto concluyes la llamada autoevaluación en materia de protocolo de seguridad sanitaria en el Instituto Mexicano del Seguro Social y su plataforma. Entonces, con esto concluimos el ejemplo práctico. Creo que con esto se pueden dar cuenta de manera muy clara el cómo lo tienen que hacer. Es lo mismo para personas físicas y para personas morales. Al final, como pueden ver, lo que detona el que puedas avanzar de manera rápida en la autoevaluación e incluso puedas realizarla es el registro patronal. Y si tu registro patronal es de persona física, no debes de tener ningún problema. Reitero, hasta donde yo sé, si no accedes con el registro patronal, es complicado, no lo vas a poder hacer, reitero, salvo que ya haya algún otro mecanismo, pero yo creo que pensando un poquito como piensa nuestro presidente López Obrador y toda la idiosincrasia que nos ha transmitido en protección al trabajador y todas las acciones, creo que esto lleva un doble fondo y es el forzar que la informalidad pase a formar parte de la formalidad y que tengan seguridad social. Para terminar, para finalizar, he tratado de contestar algunas de las preguntas que medio he visto. Vamos ya con el tiempo pues excedido y les agradezco a los que han permanecido. Hemos llegado, he visto creo que hasta 85 participantes, casi estamos todos. Vamos con la parte final, ¿no? Donde quisiera dejarles algunas recomendaciones que aunque ya he hecho, pues nada más no dejar de realizarlas. Si nos regresamos una lámina, por favor. En las recomendaciones que les puedo hacer, uno, estar atentos al semáforo de alerta sanitaria en cada entidad federativa para determinar el momento de reanudación de actividades. No estamos acostumbrados a esto. Es la segunda semana que estamos trabajando con el semáforo de alerta sanitaria y la verdad es que ahorita está siendo muy sencillo porque todo el país está en rojo. El problema es que cuando se empiecen a mover las regiones en amarillos, verdes, se me figura como cuando arrancó el hoy no circula, que todo el mundo tenía que estar preguntando o viendo en el periódico, pues que si ese día circulaba o no circulaba. Hay que estar muy atentos y quien tendría que estar atento de esto son pues los responsables del comité o la persona responsable, en qué color estamos, para con base en eso poder definir si puedo reabrir, si puedo continuar y si puedo reabrir si es de manera acotada
y en la entidad federativa en la que me encuentre, ese acotamiento a cuánto equivale, a un 30, a un 60, a un 50%. Eso es importante tenerlo claro. Segundo, identificar e implementar todas y cada una de las medidas de seguridad y higiene en la empresa dependiendo de su tamaño, su sector. También es importante, ¿no? Ahorita veía un comentario que nos hacía Daniela a propósito de esta recomendación. Nos hablaba de seguir las redes sociales. Por supuesto, es una manera en la que en un clic podemos saber en qué color de semáforo nos encontramos. Solo ojo, hay también diferenciación en las redes sociales. No es lo mismo seguir al gobierno de tu estado, seguir al Seguro Social, que a lo mejor seguir algún medio de comunicación que no necesariamente nos dará información pues auténtica. Es también importante cuidar de dónde es nuestra fuente de información. Identificar e implementar todas las medidas que ya vimos son indispensables. Si se dieron cuenta, las indispensables son 15 y trabajar en las recomendadas. Si tu empresa a mayor tamaño, mayores medidas recomendadas, más no las indispensables. Entonces, identifiquen cuáles son esas indispensables. Ya les platiqué de muchas de ellas para que, si no las tienen, a la voz de ya las puedan implementar para que estén listos para esta reapertura. Y si son esenciales, ojo, porque si llega una inspección que ya empezaron por voz de la propia secretaria del Trabajo, ya empezaron las inspecciones para verificar que se estén cumpliendo con estos lineamientos. Si soy esencial, pero no tengo los lineamientos, igual me van a poder cerrar. La justificación no es que no sea esencial, sino que no tengo implementados los lineamientos. 3, revisar y estar atento a los lineamientos para reanudar actividades en cada entidad federativa. Este es un punto que, a mi juicio, si bien el acuerdo federal está más claro y creo que tiene muchas bondades, a mi gusto este tema de atomizar todavía las medidas complica. ¿Por qué? Déjenme darles un ejemplo muy rápido. En la Ciudad de México, una empresa en la Ciudad de México no esencial no necesita a la luz de estos lineamientos hacer la autoevaluación. ¿Por qué? Porque es recomendada y es si la quieres hacer. Si la haces, te darán un distintivo, pero no es obligatorio. Si ustedes revisan la Gaceta de Gobierno del 29 de mayo del 2020, donde vienen los lineamientos para reanudar actividades en el sector social, público, privado de la Ciudad de México, en el punto 12º, en su inciso A, dice claramente que para poder reanudar actividades se tendrá que contar con el permiso del IMSS. Luego, entonces, aquí la confusión es, entonces, sí o no. La respuesta interpretativa, la verdad, es que no es obligatorio, no puede estar por encima de un lineamiento de la Secretaría de Salud Federal, un lineamiento local, aunque también es autoridad sanitaria, pero claramente establece que esa obligación de contar, no con permiso, porque además ya no hay permisos, entonces desde ahí creo que la redacción falla. Si habla de la autoevaluación, solo es de las esenciales. Me parece que en una inspección de la alcaldía o del INVEA o de la Secretaría del Trabajo local no nos podrían obligar a tener esa autoevaluación en una no esencial. Pero el inciso B dice que a partir del 16 de junio, las empresas que reanuden actividades tendrán que registrarse, no autoevaluarse, registrarse en la plataforma del propio gobierno de la Ciudad de México. Esa plataforma hoy todavía no está activa, no la hemos podido ver, por eso no les puedo dar detalles, pero sí dice que nos tenemos que registrar. Entonces, lo que tendremos que hacer a la luz de esa gaceta es, en una no esencial, no me tendría yo que autoevaluar, no tendría que tener el documento de links, aunque sería recomendable si lo queremos hacer, pero lo que sí tengo que hacer es registrarme en la plataforma del gobierno de la Ciudad de México, donde va a, después de que nos registremos y pongamos nuestra información y nos comprometemos a respetar los lineamientos que son una réplica de los federales que acabamos de ver, vamos a tener que firmar una carta compromiso y establece esa misma gaceta que esa carta compromiso se va a tener que imprimir y pegar en un lugar visible de la fuente de trabajo. ¿Se dan cuenta cómo esto que les acabo de compartir no viene en los lineamientos federales técnicos que acabamos de realizar? Por eso este punto es importante, porque además de ver la parte de los lineamientos federales,
Es importante ver los lineamientos de reanudación de actividades en cada entidad federativa. La verdad, este tema de que la local diga una cosa, la federal diga otra, sigue siendo un trabajo muy desaseado, muy complejo para las empresas, pero pues eso es lo que hay, ¿no? Y nos tenemos que adaptar y tenemos que trabajar con ello. Por eso la recomendación es esa, no pierdan de vista los lineamientos estatales. Cuarto, tener actualizada la carpeta de la NOM 030. Hay empresas que hoy por hoy no tienen la carpeta de esta norma oficial mexicana. Es más, ni la conocen. No lo digo con un sentido de crítica, sino porque es indispensable que para estos tiempos, si bien es cierto, hay 6 normas oficiales mexicanas de observancia obligatoria en todos los centros de trabajo, que es la 1, la 2, la 19, la 25, la 30 y la 35, en todos los centros de trabajo se tendrían que respetar, observar y tener las carpetas. Las inspecciones de trabajo que se están haciendo y que se van a seguir haciendo por el resto del año seguramente, van a tener como cuerpo fundamental el de la NOM 030. Entonces, si no tienen esa carpeta, hoy están en un estado total de riesgo. A esa carpeta, desde luego, habrá que alimentarla todo lo que son estos lineamientos, pero si tienen los lineamientos y no tienen esa carpeta, créanme, les garantizo, va a haber problemas, porque esta norma oficial mexicana está directamente relacionada con la prevención de riesgos de enfermedades y accidentes de trabajo. Entonces, están íntimamente vinculados. Y ya si me forzan un poquito más, la NOM 019 también, porque esa habla de la constitución de las comisiones mixtas, de la Comisión de Seguridad e Higiene, perdón. Entonces, también es un tema importante a la luz de las inspecciones que se están realizando y se seguirán realizando. Una penúltima recomendación, no realizar autoevaluación de protocolo de seguridad sanitaria si no cuentan con las medidas declaradas de buena fe en un primer momento. Por ahí me han hablado empresas, digo, hay de todo en la viña del Señor, y nos han hablado empresas para decir, oye, pues a lo mejor no lo tengo, luego lo implemento, yo lo voy llenando. La verdad es que nuestra obligación es darle una orientación técnica, un deber ser, y la recomendación desde luego es no lo hagas, porque tú no sabes si por autoevaluarte y tener el permiso a los 3 días llega la autoridad, y si no tienes nada, creo que va a ser mucho más riesgoso y contingente para la empresa. Yo no lo haría, no lo recomiendo, mejor invirtamos tiempo, asesoría, acerquémonos, ¿no?, a quien sea necesario para que nos ayuden a implementar esto si es que no los tenemos, que nos diseñen nuestro protocolo si es que no lo podemos hacer internamente, ¿no? La firma desde luego está a su disposición para ese tipo de cuestiones, pero hacerlo así de manera irresponsable y al más puro estilo mexicano, la verdad no lo recomiendo. Y por último, déjenme cerrar con una frase que es indispensable en estos momentos más. Richard Branson dijo en algún momento que los clientes no son lo primero son nuestros empleados. En la medida y como tratemos a nuestros empleados, ellos tratarán a nuestros clientes. Estamos en un momento de muchos decesos, de alerta sanitaria de máximo riesgo, estamos en semáforo rojo, entiendo la presión, nos dedicamos a asesorar empresas desde hace muchos años y vivimos la presión que ustedes viven, la sufrimos con ustedes, pero si no es momento de abrir, no abran. Si no están teniendo el cumplimiento de las medidas sanitarias, no lo hagan. Yo sé que nadie tenía presupuestado, incluso yo, como ejemplo, en el propio despacho, pues no se tienen presupuestado tener que hacer algunas cosas, medidas, comprar divisiones, acrílicos, separaciones, etcétera, pero no hay de otra, y creo que la responsabilidad social es lo que tenemos que poner por delante. Si nuestros empleados están sanos y nuestros empleados están bien, podremos tener una reapertura más exitosa o una continuidad en nuestras actividades. Pues con esto yo concluyo. En unos minutitos más voy a poder ver si puedo responder algunas preguntas para ya concluir con esta sesión que ya de por sí se alargó. Simplemente agradecerles a todos sus comentarios. Me dicen que el número que dimos sí entró para ver algún tipo de duda. Me dicen que en empresas familiares, ¿no? Si hay que cumplir con estos lineamientos, pues sí, la ley no distingue, ¿no? Y no por ello debemos distinguir. Hay empresas familiares de 10, 15, 20 personas, tenemos que llevar a cabo los lineamientos sin duda, ¿no? Gracias por los comentarios. ¿Qué pasa si no hago la autoevaluación pero cumplo con todas las medidas de seguridad? Bueno, si mi empresa es esencial y no me autoevalué,
tenemos un problema, porque los lineamientos no hablan de cumplir las medidas sanitarias, hablan de cumplir las medidas sanitarias y autoevaluarme si soy esencial. ¿Qué podría pasar? Pues en un primer momento algún tipo de multa en materia de seguridad e higiene, y en un segundo momento, si ven un nivel de riesgo alto, pues podrían hasta clausurar temporalmente la empresa. Entonces, la recomendación es, si tienen todo, de verdad, si tienen todo, hagan la autoevaluación terminando esta sesión, porque en 30 minutos es posible que encuentren con su calificación aprobatoria. En el caso de personas físicas con actividades esenciales, efectivamente es el mismo proceso. Si pertenezco a la cadena de suministro esencial, ¿qué requiero para poder certificar las actividades de la empresa? Bueno, no hay certificaciones como tal. Lo que hay es una constancia de habernos autoevaluado. Si ustedes son dentro de la cadena productiva de una esencial, cuando pongan el registro del IMSS, seguramente los va a poner como una no esencial y les va a dar la posibilidad de dar la constancia. Hicimos un ejercicio de esos y les va a explicar la constancia. Tú eres de origen una no esencial, sin embargo, podrás realizar actividades relacionadas con la cadena de suministro o producción de una esencial. Licenciado, ¿esto involucra sin barba y sin bigote? ¿Es obligatorio o es recomendado? También es una pregunta que nos han hecho mucho. Pues es recomendado, no es obligatorio. Los lineamientos técnicos que acabamos de ver habla de evitar, no, es una recomendación. Yo lo entiendo como una recomendación, pero ojo, la Gaceta de Gobierno de la Ciudad de México, en los lineamientos que estableció para la reanudación de actividades de las oficinas públicas, en el apartado de la visita de usuarios y público en general, vuelve a meter el tema de evitar joyería, barba, bigote, corbata. Entonces, yo sería de la idea de que si nos hablan de evitar, pues a lo mejor lo tengamos que hacer, ¿no? Empezando quizá por mí, cuando reanudemos actividades, no en home office me refiero, pero técnicamente no habla de una prohibición, habla de evitar, ¿no? Entonces, bueno, pues al final pueden poner las láminas de los puntos que son indispensables. Bueno, no fue una lámina, lo que compartí fue la pantalla del Diario Oficial de la Federación. Lo que pueden hacer, si no lo tienen, mándenos un correo a info@andradeabogados.net y con mucho gusto les compartimos los lineamientos, y pueden encontrar precisamente en las páginas de la 12 y en adelante todo ese cuadro de indispensables y recomendadas para cada una de las empresas. Las empresas no esenciales deberán realizar la autoevaluación del IMSS dependiendo si el semáforo epidemiológico cambia a verde o es totalmente opcional de acuerdo al criterio de la empresa esencial y no esencial. Bueno, Efren, como lo platicaba, el tema de la obligación de autoevaluación no tiene que ver con el semáforo. Lo que tiene que ver es con la obligación de las esenciales de autoevaluarse. Si una no esencial abre en color naranja reducido o en color amarillo reducido, tiene que respetar los lineamientos y puede autoevaluarse, pero no es obligatorio. Y bueno, pues hay fecha límite. La última pregunta, ¿la hay fecha límite para realizar la autoevaluación? No, la verdad es que no hay una fecha límite para realizar la autoevaluación, solamente ahí es jugar un poco al riesgo. Esto es obligatorio desde el 29 de mayo del 2020, porque es cuando surtió efectos el Diario Oficial de la Federación y el acuerdo. En la medida que hagamos la autoevaluación de manera más pronta, preparándonos para nuestra reapertura, o si soy esencial para nuestra continuidad, pues mejor, ¿no? Si esto lo hacemos a lo mejor en agosto, no es que esté mal, pero si en julio nos llega una inspección, evidentemente, pues será la crónica de una multa anunciada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no hicimos la autoevaluación. Si éramos esencial y si éramos no esencial, si bien no estábamos obligados a la autoevaluación, sí estamos obligados a seguir los lineamientos, y si no los tenemos, la multa vendrá en materia de seguridad e higiene. Pues a todos ustedes, empresarios, abogados, colegas, amigos, clientes, no clientes, les agradezco su tiempo, su disponibilidad. Siempre saben que me alargo un poco más, pero de verdad para mí es muy grato y me causa una muy buena sensación el poderles compartir información útil, que puedan sacar sus dudas, que puedan tener información clara
técnica, oportuna y sobre todo veraz, ¿no? No nos dejemos guiar luego por las redes sociales o si no, fijémonos en la fuente. Hablando de redes sociales, les dejamos ahí todos nuestros canales de contacto. Pueden, si están interesados, entrar en ellas y todo lo que es la información laboral en esta etapa y sin esta etapa, todos los días subimos boletines, notas, tweets, etcétera, que serán seguramente de su utilidad. Les agradezco a todos su atención, les agradezco a todos haberse conectado. Nos vemos próximamente en una siguiente sesión. Gracias y espero que esto haya sido de utilidad. Cuídense mucho, ojalá que sus familias y sus empresas estén bien. Hasta pronto.